Hola de nuevo, en este video vamos a continuar con la parte de las estructuras, pero en este caso les voy a hablar acerca de alias. Alias, digamos que va a ser como un sobrenombre que le vamos a dar a una estructura que haya sido declarada en nuestro código. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada typedef, ¿sale? Entonces, ¿cómo utilizamos ese typedef? En el video anterior yo les ponía la forma en cómo declaramos una estructura, que era a través de la palabra reservada struct y el nombre de la estructura seguido de todos los miembros variables que van a constituir esa estructura. Ahora, ¿qué va a ser lo nuevo en la declaración de la estructura? La palabra typedef, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? La vamos a colocar justo antes de la palabra struct. De ahí sigue el nombre de nuestra estructura, la llave que abre, el conjunto de variables miembro, cierro la llave y inmediatamente después de que yo cierro la llave, le voy a colocar el alias de esa estructura, que puede estar incluso relacionado con el nombre que yo establecí en la declaración. Por ejemplo, voy a poner aquí typedef, struct, estudiante, abro llave, declaro las variables que va a tener estudiante, cierro llave y establezco el alias de esa estructura y la llamo también estudiante, pero variando aquí el nombre con la primera mayúscula. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir el alias? Me va a servir para facilitarme la declaración de ciertas variables de tipo estructura que ahorita vamos a ver. Entonces me voy a cambiar a mi código. En el video anterior hicimos el ejercicio de, a ver, de acá, de declarar una estructura que se llama estudiante y tiene en este caso 3 variables miembro que son el nombre, la edad y la estatura. ¿Ok? Vamos ahora a otorgar un alias a esta estructura. Entonces, para no sobreescribir este archivo, voy a generar uno nuevo. Entonces, lo voy a guardar como alias estructura. ¿Ok? Ya lo tengo por aquí. Y lo único que voy a hacer es reutilizar esta parte de la estructura. Entonces, voy a copiar del código que hicimos en el video pasado esta parte a mi nuevo archivo. Entonces, esto lo voy a cerrar y nos quedamos con esta parte de la estructura. Estas son mis directivas, stdio, string.h, que las utilizamos en el video pasado. Entonces, tengo aquí mi estructura, pero ahora yo le voy a otorgar un alias. Entonces, les comentaba que para poder otorgar un alias, voy a agregar la palabra typedef antes de la palabra struct. Esto se queda tal cual. Cuando cierra la llave de la estructura, aquí es donde yo voy a colocar ese alias, ¿sale? Que va a ser igual un nombre que yo quiera, que yo les recomiendo que se relacione mucho con el nombre que declararon acá. Entonces acá, por ejemplo, yo le voy a poner estudiante. Y entonces digamos que aquí acabo de otorgar un alias a mi estructura estudiante. Ahora dirán, bueno, pues ¿para qué me sirve otorgarle un alias? Entonces vamos a ver su uso. Voy a poner aquí mi función principal. ¿Ok? Y entonces el alias me sirve para hacer la declaración de variables de tipo estructura. ¿Sí? Recuerden que en el video pasado, cuando queríamos declarar una variable, teníamos que poner struct, el nombre de la estructura y el nombre de la variable. Entonces, digamos que con el alias yo me ahorro una palabra, ¿sale? Por ejemplo, en lugar de poner esto, yo pondría el alias en mi estructura. Entonces pongo estudiante, con mayúscula, y ahora el nombre de la variable, E1. Entonces, digamos que aquí es como si yo estuviera haciendo o declarando un tipo de variable,
O sea, el tipo lo manejaríamos como el alias, que sería estudiante. Y este es el nombre de la variable, ¿ok? Entonces, aquí estoy haciendo una declaración de una variable de tipo estructura mediante el uso del alias de esa estructura. ¿Okay? Entonces, el alias, pues me sirve un poquito para agilizar toda esta parte y no, a lo mejor no estar escribiendo struct. Entonces, esa es una de las opciones o una de las cosas para la cual nos sirve ese alias, ¿sí? Y en el futuro, pues nos va a facilitar también ahí otras actividades. Ahora, aquí, por ejemplo, estoy declarando una única, válgase ahí la redundancia, una única variable, ¿sí? Donde yo puedo incorporar o englobar sobre E1 datos sobre un estudiante, que son el nombre, la edad y la estatura. Sin embargo, existe la posibilidad de que yo pueda generar un arreglo de estructura, ¿sí? Entonces, si yo declaro esto aquí, así como está en esta línea 14, se dice que es una variable de tipo estructura. Pero si yo incorporo los corchetes y le indico que voy a almacenar 5, esto se convierte automáticamente en una declaración de un arreglo de estructuras. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues para poder solicitar múltiples datos de estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el arreglo, ¿qué es lo que va a almacenar ese arreglo? En cada celda de mi arreglo voy a almacenar datos de un estudiante diferente, ¿ok? Por ejemplo, para eso tengo que recorrer ese arreglo mediante un ciclo for, ¿ok? Entonces aquí, digamos que le voy a indicar que mi variable de control, que es la que me permite ir recorriendo ese arreglo, va a ser de tipo entero, se llama i, inicia en 0, y menor hasta la cantidad de elementos que tiene mi arreglo, en este caso le pusimos 5, y se va a ir incrementando, ¿ok? Entonces, aquí vamos a pedir, ¿qué vamos a pedir? El nombre, la edad y la estatura, pero de 5 estudiantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora esto, E1, digamos que ya no es una variable donde solamente yo puedo almacenar datos de un solo estudiante, sino que ahora ya es un arreglo y puedo almacenar múltiples estudiantes, ¿ok? Entonces, aquí digamos que voy a empezar a solicitar los datos desde teclado, como lo vimos en el video pasado. Vamos a solicitar el nombre. ¿Okay? Dado que el nombre es una cadena de caracteres, por ahí en el video pasado vimos varias formas. Voy a utilizar fgets, que también por ahí les puse que podíamos utilizar scanf o gets. Entonces, con fgets le voy a indicar en dónde voy a almacenar ese primer nombre, ¿sí? Porque esto, como está en un ciclo, pues se va repitiendo hasta la cantidad de 5, pero lo que va a almacenar, van a almacenar 5 nombres, 5 edades y 5 estaturas, ¿ok? Entonces, digamos que aquí yo le voy a indicar que va a ser de E1 punto nombre, ¿ok? Pero, bueno, a ver aquí, antes de continuar. E1 es un arreglo, por lo tanto, E1 ya no es una variable común y corriente, sino que es, digamos que lo vamos a ver como una serie de cajitas. En este caso hay 5 cajitas y en cada cajita vamos a almacenar el nombre, la edad y la estatura de un estudiante diferente. Entonces yo le tengo que indicar en qué cajita voy a almacenar ese nombre. Por lo tanto, aquí voy a ocupar mi variable de control i. Decir que en la primera cajita, ¿ok? Voy a almacenar el nombre. ¿Ok? Ahora, dado que fgets necesita más argumentos, recuerden que aquí con fgets yo le voy a indicar la cantidad máxima de caracteres
que voy a permitir teclear como desde entrada de teclado. Aquí yo le voy a poner 30 y después le voy a indicar que es una entrada de tipo estándar. ¿Ok? Ahí ya tengo para solicitar desde teclado el nombre. Ahora, después voy a solicitar la edad. Y para la edad puedo utilizar scanf. Le voy a indicar que voy a solicitar un valor decimal, coma, y le voy a indicar que va a ser del arreglo que se llama E1, ¿sí? En la posición I, pero ahora de la variable edad. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí estoy ya solicitando la edad, pero es importante que yo le indique en qué posición de mi arreglo, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora con la estatura, ¿sí? Entonces pongo aquí un mensajito y después solicito la estatura mediante scanf. ¿Qué tipo de valor? Un valor flotante, coma, y le digo que es del arreglo que pusimos aquí como E1 en la posición I, punto, pero ahora de mi variable estatura. Entonces, digamos que aquí ya hicimos el uso de el alias mediante la palabra reservada typedef, donde el alias de esa estructura es estudiante, pero con la primera letra mayúscula. De ahí declaramos un arreglo de estructuras que le llamamos E1 y le estamos otorgando la cantidad de elementos que va a almacenar ese arreglo. Y ojo aquí, en cada celda de mi arreglo almaceno datos de un estudiante, que son el nombre, la edad y la estatura. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, este ciclo for me permite hacer la solicitud de los datos de 5 estudiantes, ¿sí? Y esos datos los voy a almacenar en este arreglo que se llama E1. Voy a compilar, entonces gcc alias estructura.c y le doy el nombre de salida. Compilo sin ningún problema, voy a ejecutar y me pide el nombre. Aquí me va a pedir cinco datos de estudiantes, entonces me está pidiendo el nombre para el primero. Por ejemplo, Nancy. Edad, estatura. Y cuando doy Enter, ahí me debería de solicitar los datos del segundo estudiante. Pero, ¿qué está pasando? Noten que, por ejemplo, aquí me puso nombre, ya no me permitió capturar el nombre del estudiante, sino que ahora me está pidiendo la edad, ¿sí? O sea, se saltó al segundo miembro de esta estructura. Entonces, si yo aquí le pongo la edad, ¿qué era? De ahí la estatura, y me vuelve a pasar ahora con el mismo, el tercer estudiante, ¿sí? ¿Por qué? Dado que fget, obviamente aquí, como les mencionaba, es otra opción para solicitar datos de ese teclado específicamente en cadena de caracteres. Sin embargo, tiene la característica de que una vez que finaliza, por ahí agrega un salto de línea. Entonces, es por eso que aquí, cuando ya solicitamos más de un dato, me está generando ese salto de línea y no me deja capturar esa información. Entonces, en estos casos, voy a comentar es donde aquí yo recomendaría el uso de scanf, ¿sí? En lugar de fgets. Entonces, digamos que aquí yo le voy a decir que voy a solicitar una cadena de caracteres, en este caso del arreglo E1 en la posición I, punto, pero de la variable nombre, ¿ok? En lugar de fgets. Ok, voy a terminar esto.
Voy a volver a compilar. Voy a volver a ejecutar. Y ahora me pide de nuevo nombre del primer estudiante, edad, estatura, cualquiera. Y ahora sí, nombre. Y ahí puedo poner otro nombre, otra edad, otra estatura. Me pide el tercero, edad, cualquiera, estatura. Me pide el cuarto, edad, estatura. Y me pide el quinto, edad y estatura. Y termina, ¿ok? Entonces, ojo aquí, vemos cómo tenemos varias opciones para solicitar datos desde teclado, pero hablando en cuestiones de cadenas, scanf resulta ser la mejor opción y ya vimos la diferencia tanto con fgets y gets, ¿ok? Ahora, digamos que aquí ya, pues lo único que hicimos fue solicitar datos, y así después queremos mostrar esta información, pues podemos utilizar otro ciclo for para mostrar esa información, ¿ok? Entonces, aquí para hacer diferencia de los estudiantes o la información de los estudiantes, voy a agregar un printf para que me vaya diferenciando cada estudiante. Datos del estudiante número. Y aquí le vamos a indicar que es un valor decimal y vamos a poner el valor de la I más 1. ¿Okay? Y un salto de línea. Todo esto para que, por ejemplo, lo voy a volver a compilar y ejecutar para que me ponga aquí datos del estudiante número 1, capturo, y después me pone datos del estudiante 2 y así sucesivamente, ¿ok? Mero formato. Ahora, si yo quiero mostrar los datos de lo que guardé en este arreglo, pues puedo ir mostrándolos en el momento, o si quiero hacerlo de forma separada, pues utilizo otro ciclo for, ¿ok? Aquí mi condición y menor a 5, y entonces aquí voy a poner datos. Datos de todos los estudiantes. Agrego un salto de línea. Y, por ejemplo, acá pongo, también puedo poner esta acción, datos del estudiante número 1, número 2, etcétera. Y aquí ya puedo simplemente mostrar por variable, ¿sí? Nombre. Entonces aquí el nombre de qué tipo es una cadena, coma, en donde está almacenado en el arreglo E1 en la posición I de la variable nombre, ¿ok? Y ahora lo mismo, pero ahora para la edad y para la estatura. Edad, estatura, en el caso de la edad es un decimal, en el caso de la estatura es un flotante, y aquí cambiamos por edad y estatura. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí este primer ciclo for nos sirve para solicitar los datos de los 5 estudiantes que vamos a almacenar en el arreglo E1, y acá estamos mostrando ya los datos de los 5 estudiantes. A ver, vamos a probar. Vamos a compilar. Compiló muy bien. Salida, pues ahí nos va a pedir voy a meter cualquier carácter. Ahora del número 2. Número 3. Número 4. Número 5.
y ahora nos los muestra. Datos de los estudiantes y nos pone aquí nombre, estatura y edad. Bueno, aquí no hicimos saltos de línea, por eso nos los pone todo pegado. Entonces, de esa manera podemos nosotros declarar un arreglo de estructuras. Aquí utilizamos el alias de la estructura que fue mediante tyDef. Hicimos el llenado del arreglo de la estructura que tiene un tamaño de 5 y mostramos los datos que fuimos obteniendo de ese teclado, en este caso para 5 estudiantes.